hace algunos años hice algo que me dio muchísima vergüenza, pero muchísima vergüenza. En realidad no me había dado cuenta y durante mucho tiempo no se lo conté a nadie. Imagínense que quiero ser muy transparente y cada vez, como les menciono, en realidad a veces nadie quiere exponerse porque siempre queremos mostrar lo perfecto. El tema de la imperfección para nadie es bueno mostrarla. ¿Por qué? Porque pues siempre nos enseñaron a que la perfección, a que todo debe ser muy perfecto. Pues imagínense lo siguiente. Estaba en una reunión bien importante, pero muy importante. De esas que uno dice, aquí puedo sacar un super negocio, aquí puedo hacer un tema bien interesante. Una de esas oportunidades que llevas tiempo esperando. O sea, ustedes se imaginan de pronto aquellos que han pasado por temas de hacer un emprendimiento, de tener un tema. Es más, solamente con el hecho de que en realidad puedas tener un ascenso en tu cargo, tener una mejor posición, por supuesto. O sea el escenario que sea, esas que tú dices llevas buscando hace mucho tiempo, has trabajado por ella. Imagínense, y habían personas conectadas de distintos países, de distintos. Todo iba súper bien, maravillosamente. ¿Y saben qué pasó? Hasta que alguien, imagínense, empezó a hablar en inglés. Y en este momento sentí algo que conocía perfectamente, pero perfectamente. Me paralicé, me dio frío, me dio escalofrío, me bloqueé, me dio de todo. Yo quería salir, era corriendo de ahí, era como cuando uno dice, trágame tierra. ¿Y saben qué fue lo que apareció? Lo que nos acompaña a la mayoría de personas, el miedo, el miedo. ¿Y saben qué? No era la primera vez, pero sí fue una de las veces que más me dolió, porque hice algo que hoy todavía me cuesta creer, me cuesta realmente aceptar tantas cosas que uno a veces hace por ese miedo, por ese tema de no querer, porque yo no sé por qué le dicen a uno que si uno lo descubren o si alguien dice algo, en realidad la gente ahí ya, mejor dicho, es como si tú te hicieras tú mismo el que no eres suficiente. ¿Saben qué? Apagué la cámara, me inventé cuánta excusa tenía. Quería que nadie se diera cuenta realmente qué era lo que estaba sintiendo. Inventé excusa. ¿Saben qué? Desaparecí de la reunión. Durante unos segundos, ¿saben qué? Sentí alivio. Ya no tenía que hablar, ya no tenía que exponerme, ya no tenía que equivocarme. Pero después llegó otra sensación más grande. Esa que a veces uno dice, uy, no, que así como dicen, trágame tierra. Una vergüenza que yo no quería que nadie me preguntara nada. Porque en el fondo yo sabía algo. Aquella no era la primera oportunidad que dejaba pasar. Y tampoco sería la última. Mientras pensaba en aquella reunión, empecé a recordar otras situaciones, otras conversaciones, otras oportunidades, otras veces donde no había hecho exactamente lo mismo. Y durante años pensé que el problema, ¿saben qué? Era el inglés, ¿sí? Y en eso yo creía que eso era supremamente, que ese era el tema. Pero el problema realmente me di cuenta que descubrí hasta ese escenario, hasta en ese momento descubrí algo mucho más inquietante, mucho más. El problema no era el inglés o no era el idioma. El problema era, ¿saben qué? Esa voz que me estaba acompañando.
una voz que llevaba viviendo dentro de mí desde la adolescencia, mejor dicho, desde que yo era niña, y eso no me dejaba, no me dejaba. Y lo más sorprendente es que esa voz ni siquiera era mía. ¿Y saben qué? Todo comenzó cuando tenía 14 años. ¿Saben qué? Les voy a contar algo que me pareció súper interesante. Recuerdo perfectamente a una profesora de inglés. Ay, Dios santo, recuerdo ese escenario, recuerdo ese salón, recuerdo ese momento, recuerdo esa vergüenza. No entendía algo, que me equivoqué. Y ella, ¿saben qué? ¿Saben por qué es que les cuento esta historia? Porque era mi profesora que cogió y me pegó, me golpeó con una regla. Y hoy parece un episodio pequeño, como que alguien dice, ay, pero tanta vaina para que usted me cuente esto. Es una situación que realmente tal vez para ti te vuelva pequeño, pero ¿sabes qué? Para mí fue algo más fuerte, un tema donde para mí realmente no lo fue, para mí fue algo que me marcó mucho, me marcó la vida. Porque aquel día no solamente recibí un golpe, no, yo no solamente recibí un golpe, recibí una conclusión y sin darme cuenta empecé a creer algo que me acompañó por años. Es que yo dijera, es que me acompañó solamente por unos días, pero me acompañó por años. Y eso, sin darme cuenta, realmente me llevó a una conclusión, como dicen por ahí, a una etiqueta. No sirvo para el inglés. Y esta frase me empezó a acompañar por toda la vida. Los años pasaron, la profesora desapareció de mi vida. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué? Porque los profesores se van. Pero la frase, y yo creo que siguió allí, a donde decimos, eso no pasa nada, eso es algo sencillo. Y eso es lo que más me impresiona cuando miro hacia atrás, cuando me doy cuenta de todo lo que ha pasado. El golpe, ¿saben qué? Duró segundos, porque si me dice eso fue, ¡pa! Y ya, eso duró, ¿qué se puede demorar en esto? Pero la historia duró décadas, porque cada vez que aparecía una situación relacionada con hablar inglés, con un idioma, aquella voz regresaba cada vez que surgía una nueva oportunidad, cada vez que tenía que hablar, cada vez que debía participar. Esto me parecía algo como que yo decía, esto no lo quiero vivir porque me traumaticé. Y aquella historia aparecía en todo momento y muchas veces decidía por mí. Lo curioso es que durante años pensé que estaba tomando decisiones disque supuestamente racionales, ¿no? Porque todo supuestamente se toma decisiones racionales, pero hoy te digo algo, nunca, el 95% de las decisiones que tomamos no son racionales. Déjame decirte algo, eso lo he venido descubriendo durante años de lectura, y eso me ha empezado, porque no solamente es teoría, es aplicación, porque hay algo que venga, les cuento, lo que no se aplica realmente, todo lo que uno estudia y que yo sé y que el libro, si no lo practicas, si no lo pones en acción, murió. Entonces debemos ser conscientes de que nuestras decisiones disque racionales, ¿no? ¿Y saben qué? Pensaba que simplemente estaba siendo prudente, pensaba que estaba evitando situaciones incómodas, pero la verdad era otra. No estaba tomando decisiones, estaba obedeciendo a una historia que yo misma me relaté, que yo misma me conté. Y cuando entendí esto, yo dije, esto empezó a cambiar, eso empecé a observar, algo
que veo constantemente en otras personas. ¿Y saben qué? En personas muy brillantes, capaces, preparadas, con experiencia, que siguen actuando según algo que escucharon años. ¿Ustedes han escuchado ese? Yo siempre he sido así. Ya, ¿cómo es? ¿Qué dice? Se me fue ahorita el tema que utilizan mucho las personas. Bueno, yo recuerdo a mi abuelito que decía árbol que sale, ay, yo no me acuerdo, si tú lo sabes ahí de verdad, en serio, ayúdame ahí. Árbol que sale torcido, jamás su tronco endereza. Bueno, todas esas cosas, esas frases, esos refranes que en realidad como que uno dice, ¿en serio? O sea, hay gente, hay empresarios que prefieren andar caídos, ojerosos y no hacer un cambio, no hacer una transformación. Porque como si una opinión antigua, ¿cierto?, tuviera más autoridad que toda la evidencia acumulada de nuestra vida. ¿Y saben qué? Entonces descubrí un experimento fascinante. Y ya se los voy a contar porque es que esto me parece increíble. Yo no entiendo por qué uno no puede tener como todos estos escenarios donde uno dice, ¿cómo no me di cuenta de esto tan asombroso? Venga, aquí me muevo porque me parece interesante, porque no te aburras viéndome de la misma pose. Pero miren, o sea, realmente esto es increíble. Ojalá a ti te parezca increíble, porque ojalá también consideres compartir esta información. No te suscribas a mi canal solamente y te invito a que lo hagas, sino también para que esto se multiplique, porque he visto muchos temas donde realmente a veces buscamos solamente el beneficio propio. En realidad, lo que busco es que nos podamos ayudar, como cuando decimos aquí somos un grupo, y realmente esto lo podamos replicar y expandir. De esto se trata realmente la vida, ¿no? Y miren, les voy a contar este escenario maravilloso. Un psicólogo llamado Solomon Asch reunió varias personas en una sala y les mostró, ¿sí? Les muestro acá, como unas líneas dibujadas. Eso fue lo que él demostró. La tarea era sencilla. Decir cuál línea era la más larga. O sea, era como si yo les escribiera acá y les digo, bueno, ¿cuál es la línea más larga? ¿Sí? Era tan obvio que prácticamente nadie debía o podía equivocarse, porque pues era muy obvio. Pero ¿saben qué? Ocurrió algo súper increíble. Cuando todos los demás respondían incorrectamente, muchas personas también respondían incorrectamente. Y entonces yo dije, ¿cómo así? Si todo, a veces uno dice, ay, pues obvio, no pregunten lo obvio, ¿sí? Pero así pasó. Y aunque supieran que la respuesta era evidente, aunque la estuvieran viendo con sus propios ojos, y eso me hizo pensar en algo, o sea, me puso como a reflexionar. Porque quizá el miedo más profundo del ser humano no es equivocarse, ¿sabían? Quizás el miedo no era equivocarse, y siempre nos lo han enseñado. Quizás el miedo más es quedarnos solos, quizás es sentirnos diferentes. De hecho, hace poquito leí una fábula donde decía que a veces el inteligente, ¿cierto?, la persona que realmente ve cosas de otra forma, debe volverse ignorante hacia los demás para poder ser aceptado. ¡Uy! Y ese tema yo dije, wow, ¿cómo así? Porque las demás personas no lo aceptan. Y esa es la otra parte. Esto era obvio, pero quizás por el hecho de no sentirte que no pertenecías, decías las mismas incoherencias. Y muchas veces terminamos aceptando opiniones ajenas
simplemente ¿para qué? Para evitar ese dolor. Pero ¿saben qué? El problema es que algunas opiniones se quedan demasiado tiempo, demasiado, y terminan convirtiéndose en una identidad. Como cuando si ahorita ustedes sacan su documento de identidad y dicen, mi nombre es Marta Olmos y mi número de cédula es ta, 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 ta. Y esa es tu identidad para toda la vida, o sea, forever. Ahí te lo dejo. Y aquí viene algo súper interesante. ¿Saben qué es? Que he visto a muchos empresarios convencidos de que no saben vender, líderes convencidos de que no saben hablar en público, personas brillantes convencidas de que nunca podrán crecer. Y cuando le preguntas por qué, muchas veces descubres algo sorprendente, algo que uno dice, ¿en serio? La historia comenzó años, a veces décadas, y eso a veces es bien complejo. ¿Por qué? Porque la gente dice ya un tema como algo como un patrón que los sigue y que no quieren romper con una frase, con una crítica que tuvieron, con una humillación, con una comparación, con una opinión. Y esa opinión terminó siendo gobernada, ¿por qué? Por decisiones durante mucho tiempo. Hace algún tiempo escuché una historia que me dejó pensando también, y esta me parece increíble, completamente fascinante. Un hombre estaba convencido de que era malo para los negocios, completamente convencido, o sea, decía es que no sirvo para los negocios, no sirvo, completamente, cada oportunidad. Imagínese que estaba tan convencido que cada oportunidad que aparecía la rechazaba. Cada proyecto que le decían los amigos, los conocidos, que decía, la descartaba. Hasta que realmente alguien le hizo una pregunta. Y le dijo, ¿quién te dijo que eres malo para los negocios? ¿Y saben qué? Por primera vez, el hombre decidió guardar silencio. Pensó, analizó, alguien le hizo así, clic, y finalmente recordó. ¿Y saben qué dijo? Un profesor. ¿Un profesor? Una sola vez, cuando tenía 12 años, nada más, una frase, un comentario, y sin embargo aquella frase había dirigido decisiones durante más de 20 años. Eso me impactó profundamente porque demuestra realmente algo muy, muy, muy incómodo. Muchas veces no vivimos nosotros nuestra propia vida. Nosotros no vivimos nuestra vida. Vivimos las conclusiones que sacamos de experiencias antiguas. Y aquí aparece una pregunta que me cambió muchísimo la forma de pensar. ¿Cuántas decisiones has tomado este año? Y yo empecé a hacer. Este año, es que es más, si yo les dijera, no este año, si ustedes se dieran cuenta cuántas decisiones nosotros tomamos cada minuto. ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar? ¿Cuántas conversaciones evitaste? ¿Cuántas veces decidiste quedarte en silencio? Y ahora pregúntate algo más difícil. ¿Cuántas de esas decisiones fueron realmente tuyas? Pero bueno, antes de que continuemos, por favor, ojalá si las puedes compartir aquí en los comentarios. En realidad, comprométete, ayuda a los demás, porque en serio, yo creo que esta no solamente es mi historia. Yo sé que son muchos, pero a veces nos etiquetamos, ¿no? El líder que no puede hablar porque qué dirán las personas. El gerente que no puede hablar porque, uy, no, qué vergüenza decir que a mí me pasó esto. No, realmente, qué bueno que podamos convertir un espacio de conversación. ¿Y cuántas fueron tomadas
por una voz antigua que todavía vive dentro de ti. Porque creo que todos llevamos alguna, una crítica, una etiqueta, una comparación, un rechazo. Hay gente que te dice nomás, esta señora ya viene aquí a hablar de cosas y te van criticando, una humillación. Eso pasa en todos lados. ¿Por qué? Porque hay gente que le encanta, que vive feliz cuando te habla de alguna forma. Algo que ocurrió hace años y que seguimos cargando como si fuera una sentencia. Por eso este tema me importa muchísimo, tanto porque es que yo he ido durante varias empresas y yo veo casi el mismo patrón. Y a veces ya no digo es cuando la gente no quiere entrar a un proyecto, es que realmente hay algo más profundo y por eso esto me llamó muchísimo la atención. Porque, ¿saben qué? Durante años pensé que mi problema era el inglés y hoy entiendo que no. El problema era haber convertido una experiencia en una identidad. Y creo que esto ocurre todos los días, en empresas, en equipos, en líderes, en comunidades, en todo, en personas extraordinarias que siguen dudando de sí mismas por historias que jamás volvieron a cuestionar. Por eso quiero dejarte hoy una pregunta, no para que respondas ahora, si de pronto no lo quieres hacer ahora, ya conoces ahí mi canal y cuando te sientas preparado comenta o si no comparte, realmente, no para que te sientas presionado, sino para que realmente cuando llegue el momento, porque a veces uno piensa y dice, ¿para qué importa eso? Pues importa muchísimo porque a través de tu historia, de tu aprendizaje, vas a ayudar a impactar a vidas. ¿Y qué prefieres ser? ¿Un líder que solamente estás allá sentado y, bueno, voy a tomar decisiones y sí, eres brillante, pero qué bonito de verdad desprenderse uno de todas esas experiencias, aprendizajes y que podamos compartir? Para piénsala esta semana. ¿Cuál es esa voz que todavía sigue tomando decisiones por ti? Porque quizás la peor cárcel del mundo no tiene de pronto algún escenario específico. Quizás está construida con palabras. Llamémosle, la cárcel no está construida con ¿qué? Con ladrillos allá encerradas, sino quizás está construida con palabras que alguien dijo una vez y que mostramos y que realmente nosotros decidimos creer durante demasiado tiempo. ¿Y saben qué? Quiero que ojalá hoy termines con una imagen que me parece increíble. Imagina que llevas años cargando así una mochila de esas bien pesadas, de esas que tú dices, ay, me duele la cintura, me duele, ya casi que no puedo, ya, y con el tiempo, cada vez con la edad, uno se vuelve como que, todo me duele. Y un día alguien te pregunta, ¿estás seguro de que todo lo que llevas ahí te pertenece a ti? La abres, te la quitas, la abres y descubres que está llena de opiniones, de etiquetas, de miedos, de críticas, de historias, palabras que otros dijeron sobre ti. Y aquí te dejo un hack, porque a veces son las mismas personas con las que uno realmente dice que quiere estar más cerca. Y a veces eso dice, no, yo cómo voy a decir eso, cómo yo voy a hablar de mi familia, cómo voy a hablar de mi pareja. Pero date cuenta, palabras que otros dijeron sobre ti. Y entiendes algo, has estado cargando durante años un peso que nunca fue tuyo, para que lo tengas presente. Y bueno, te recuerdo, yo soy Marta Olmos y si hoy te llevas algo de este video, que sea esto: no todo lo que escuchas sobre ti merece convertirse en tu verdad, porque eso hace que realmente no logres avanzar. Porque una cosa es escuchar una opinión y otra cosa muy distinta es entregarle el control de tu vida a otra persona. Y bueno, nos vemos en el próximo video.